Cordial saludo. A continuación, nos disponemos a exponer la línea de tiempo de políticas públicas en el marco de la educación inclusiva. Somos maestrantes del curso de desarrollo y educación inclusiva. Mi nombre es Olme Andosilla Mestra. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Cochero. Realizar esta línea de tiempo sobre las políticas públicas en el marco de la educación inclusiva nos permite conocer los enfoques y marcos, así como también el contexto sociocultural que ha existido y que han permitido el desarrollo de este término. Empezamos con el primer decenio, que es de 1950 a 1960. En la política nacional nos encontramos con el Plan Quinquenal de Educación en 1957. Aquí el gobierno se propuso invertir en educación y permitir que todas las personas tuvieran acceso a la misma, sobre todo las personas que vivían en lugares muy remotos del país. Como política internacional, la UNESCO promovió la idea de que la educación es un derecho de todos y va de la mano con el desarrollo económico, así como lo plantea el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Por eso se propuso erradicar el analfabetismo. En el ancla de inclusión podemos ver que el término de educación inclusiva no existía, tampoco un marco legal ni conceptual, pero se propuso la integración como alternativa para recibir a estos grupos con necesidades especiales. Es decir, estas personas seguían siendo segregadas. En el ancla histórica nos encontramos con la descolonización de África. Pasamos al decenio de 1960 a 1970. Como política nacional nos encontramos que el gobierno creó el Instituto de Ciegos y Sordomudos, llamado INSOR. Esto se creó luego de una incompatibilidad que hubo entre la labor pedagógica y la parte médica de recibir a estos grupos. Por eso quedó bajo la vigilancia del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Como política internacional, la fundación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación perteneciente a la UNESCO, que también seguía proponiendo la educación como derecho de todos y que todas las personas podían tener acceso a la misma, sin ningún tipo de discriminación. Como ancla de inclusión, vemos que la educación especial era manejada bajo modelo médico. Se creían que estas personas eran deficientes, que todas sus limitaciones estaban dentro de sí y no se veía que de pronto las limitaciones podrían estar en el entorno, en el sistema educativo, que en realidad debía ser reestructurado. En el ancla histórica nos encontramos con el inicio formal del movimiento LGBTI, que luego de varias luchas, de movimientos y marchas de orgullo, buscaban el reconocimiento de sus derechos y de la diversidad sexual. En el decenio de 1970 a 1980 surge un movimiento de derechos civiles para las personas con discapacidad, el cual pedía la igualdad de oportunidades y la participación en el plano de toda la sociedad. En cuanto a la política nacional, encontramos el inicio formal de programas de educación especial inspirado en lineamientos internacionales. Aquí se menciona la Ley 115 de 1994, que posteriormente a este decenio consolidó la educación para personas con limitaciones como parte del servicio público educativo. En cuanto a la política internacional, la Ley General de Educación en España reguló la educación especial como parte del sistema educativo, por lo cual el Programa Mundial de Acción para los Impedidos de las Naciones Unidas enfatizó la necesidad de eliminar las barreras y garantizar la igualdad de oportunidades. Durante este decenio encontramos el ancla de la inclusión, que adopta los currículos, que a la vez funcionan como una estrategia que garantiza a todos los estudiantes que puedan participar y progresar en el proceso educativo de manera equitativa. En el ancla histórica surge el desarrollo de los primeros procesadores y computadores, siendo esto una revolución en el campo de la información y transformando así la educación especial e inclusiva. En el decenio de 1980 a 1990 se dice que fue crucial la educación especial,
con un cambio de enfoque hacia la integración y la colaboración. En cuanto a la política nacional, se encuentra el Decreto 80 de 1980 para la organización del sistema de educación superior y diversificación. En este punto, el Congreso de la República expidió a través de la Ley General de Educación incluir a las personas con limitación como parte integrante del servicio público educativo. En el plano de la política internacional, la UNESCO crea marcos de referencia para que las personas con discapacidad sean integradas al sistema educativo. Se crean las acciones y las estrategias para la educación, la prevención y la integración, al igual que la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. En este decenio encontramos el ancla de la inclusión, donde se mencionaban los términos necesidades educativas especiales e integración educativa, avanzando hacia el enfoque actual de educación inclusiva y promoviendo la participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna. Pasamos al decenio de 1990 al año 2000. Como política nacional nos encontramos la creación de la Ley General de Educación de 1994, quien busca regular la educación como un servicio público y que debe ser de calidad, donde todas las personas tengan acceso a la misma sin ningún tipo de discriminación. En la política internacional nos encontramos la Declaración de Salamanca en 1994, el cual es un documento muy importante que promueve la educación inclusiva a nivel mundial y que busca que todos los niños y niñas tengan acceso a la misma sin ningún tipo de discriminación, independientemente de sus características y necesidades. Así como también propone que la formación docente sea importante para recibir a todos estos estudiantes con diversidad. En el ancla de inclusión se reconoce el término de educación inclusiva, por eso en las instituciones educativas se buscaba reestructurar los currículos y metodologías para recibir a todos estos estudiantes en escuelas ordinarias. En el ancla histórica nos encontramos que entra en vigencia la Constitución Política de Colombia, que también plantea el derecho a la educación y que todos los niños y niñas pueden tener acceso a la misma sin ningún tipo de discriminación y que pueden también asistir a escuelas regulares. Pasamos al decenio de 2000 al 2010. Como política nacional nos encontramos la Ley 762 del 2002 para la aprobación de la Convención Interamericana de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el cual busca garantizar de que todas las personas sean respetadas independientemente de sus características y que se promueva en las instituciones educativas también el respeto a la diversidad. Como política internacional, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que fue en el 2006. Luego de este encuentro también se planteó la idea de que la educación es un derecho de todos, que fue un término que siempre ha abarcado la ONU y que debe ser garantizada y brindada a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación, que ninguno sea segregado. Como ancla de inclusión nos encontramos el diseño de modelos flexibles en la educación para tener poblaciones extraedad, el cual buscaba que las instituciones educativas, que los centros brindaran una educación a todas esas personas que pasaban un límite de edad. En el ancla histórica nos encontramos la elección del primer presidente afroamericano Barack Obama en Estados Unidos, el cual fue un hito también mundial porque se buscaba y también se felicitaba por todos los logros que ha tenido la raza negra y que todas sus voces fueran escuchadas y que las comunidades de estos grupos negros también pueden tener participación en la política. En el decenio de 2010 a 2020, se caracteriza la implementación y la reglamentación de las políticas de la educación inclusiva, con un énfasis en la responsabilidad de todos los actores y la eliminación de barreras para el aprendizaje. En cuanto a la política nacional, encontramos la reglamentación del decreto 1421 de 2017 para la atención educativa de personas con discapacidad,
Este decreto definió la educación inclusiva, los ajustes razonables y el plan individual de ajustes razonables PIAR como una herramienta para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el marco de la política internacional, la ONU plantea un objetivo de desarrollo sostenible, 4, educación de calidad, que busca precisamente garantizar que no haya ningún tipo de discriminación y que se garantice una educación de calidad progresiva a la que todos puedan acceder. La ONU, a través de los comités, ha emitido dictámenes que instan a los países a participar en esta legislación para eliminar la segregación de la discriminación en cuanto a la educación. También encontramos aquí el ancla de la inclusión del concepto de inclusión. Vemos que pasa al proceso permanente que reconoce y responde a la forma pertinente de la diversidad de todos los niños, incluyendo así una educación especial e integradora. También nos encontramos el ancla histórica, donde la pandemia del COVID-19 genera el cierre de las escuelas, saliendo a relucir así los aparatos tecnológicos para llevar la educación a casa y siendo esto un gran reto para una educación verdaderamente inclusiva y de calidad. Con esta dato damos por terminado la línea de tiempo de las políticas públicas de educación de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias.